día traigo una palabra que sea de bendición, una palabra que nos va a edificar. La palabra del Señor siempre nos edifica, la palabra del Señor nos consuela, la palabra del Señor nos llena de gozo, de fortaleza, de exhortación. En la palabra del Señor encontramos todo lo que nosotros necesitamos, porque la palabra del Señor es como una lámpara para nuestro camino, es lámpara que nos muestra cómo nosotros estamos caminando, ¿verdad? En ese camino que el Señor ha trazado para cada una de nosotros, para nuestras vidas. Pero la palabra del Señor la vamos a leer en este día en Mateo 26:36. Y leemos la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús estaba pasando en ese momento un dolor en su corazón, porque él sabía que el tiempo se le acercaba. Porque si bien la palabra nos enseña, ¿verdad?, que él no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, como humano que él era, como humano que él se relacionó con nosotros. Él sentía, él tenía emociones. Y en ese momento él estaba sintiendo, en ese momento su corazón estaba angustiado, en ese momento su corazón estaba sintiendo opresión en él. Por eso el Señor dice acá: mi alma está muy triste hasta la muerte. Su corazón estaba triste en ese día, estaba pasando un momento difícil en su vida. Él estaba experimentando la emoción de la tristeza, la emoción del dolor, del sufrimiento, la emoción de la aflicción, de estar abatido. Él estaba pasando en ese momento todo eso porque él sabía que el tiempo de dar su vida por ti, por mí, se le acercaba. Él todavía no había llegado a la cruz, pero él sabía que ya estaba cerca. Y él sabía lo que él iba a pasar. Él sabía el dolor que él iba a sufrir. Él sabía todo lo que él iba a sentir. Porque él siempre sabía todo. Si tú ves a través de la palabra, el Señor nos enseña cuando le dijo a Pedro: me vas a negar. Él sabía todo, porque él siempre mantuvo, como dice la palabra, ¿verdad? Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Él no dejó de ser Dios. Pero hoy, el enfoque de hoy es la emoción de Jesús, lo que él pasaba, lo que él sentía en ese momento. Tal vez ahora vamos a entrar en esta reflexión, y la reflexión que el Señor me daba era todo lo que él pasó, todo lo que él sufrió, todo lo que él sintió para ir a dar su vida por ti y por mí, para rescatarnos del pecado donde nosotros nos encontrábamos, para sacarnos de la esclavitud donde nosotros nos encontrábamos. La palabra del Señor dice que estábamos muertas en delito y en pecado. Él vino y dio su vida, porque de tal manera Dios te amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, dice la palabra, todo que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él murió, y él dio su vida por nosotros, por amor. Por ese amor él sufrió, por ese amor que él tuvo para con nosotros, él tuvo que pasar todo este proceso. Aquí vemos cómo su corazón estaba angustiado, cómo su corazón estaba lleno de dolor. Y la otra reflexión es: tú estás angustiada ahora mismo, tú estás llena de dolor,
tú estás pasando por un sufrimiento ahora mismo, tu corazón está así afligido, pues Jesús sabe cómo tú te sientes. Él te puede entender porque Él lo pasó, porque Él lo vivió. Él pasó ese dolor. Nosotros tenemos emociones y Él conoce nuestras emociones. Él puso esas emociones en nosotros. Solo que Él no quiere que nosotros seamos dominados por las emociones. Él no quiere que nosotros vivamos por emociones. Él puso las emociones dentro de nosotros, pero no quiere que seamos controlados por las emociones. Aquí vemos que Él en ese momento, su dolor era tan grande, su sufrimiento era tan grande. Y en ese momento Él pasó ese proceso. Y todos pasamos por un proceso. Cada uno tiene un proceso diferente. Tal vez ahora mismo tú estás en proceso, estás sufriendo, pero Él sabe lo que tú estás pasando. O tal vez estás afligido por otra situación, por alguna enfermedad. No sé cuál es tu dolor ahora mismo, pero Él te puede entender porque Él lo pasó, porque Él lo vivió. Solamente que aquí Jesús nos enseña que eso que Él pasó fue temporario. Asimismo, yo te digo a ti en este día, mujer, lo que tú estás pasando es temporario. Lo que tú estás pasando no va a ser para toda la vida. Lo que tú estás pasando es temporario. Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra del Señor. Yendo poco adelante se postró su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú. Él oró y le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad de Dios, de su Padre. Y la voluntad era que Él diera su vida en rescate por todos nosotros. Él dio su vida y Él te rescató a ti. Te rescató donde tú estabas, te rescató, te sacó del reino de las tinieblas y te trasladó a su reino de luz, a su reino amado, a su reino inconmovible. Ahí fue donde Él te trasladó ahora. Y déjame decirte este día, Dios hizo todo eso por ti. No para que tú sigas viviendo como tú estás. Tal vez ahora mismo estás experimentando dolor. Ahora mismo estás experimentando sufrimiento. Pero Dios dice en su palabra que Él vino a traernos libertad. Él vino a libertar al cautivo. Él vino a libertar al oprimido. Este momento Jesús estaba pasando una opresión, pero la opresión que Él estaba pasando era causa por nosotros. Era causa de dar su vida por nosotros. Era haciendo la voluntad del Padre. Que lo que tú estés pasando en este día sea por la voluntad de tu Padre y no por tus acciones. Déjame decirte algo en este día. Si tú estás pasando una aflicción, si tú estás pasando un sufrimiento, que todo sea a causa de hacer la voluntad del Padre. Si es así, te vas a levantar y Dios va a estar ahí contigo. Dios no te va a dejar, ni Dios te va a desamparar. Pero si lo que estás pasando, ese sufrimiento y ese dolor, es a causa de tus acciones, pídele a Dios que te perdone si hiciste algo que no estuvo bien ante sus ojos. Porque muchas veces pasamos sufrimiento, pasamos dolor, pasamos angustia, pero por nuestras acciones, por nuestras decisiones, porque nosotros nos buscamos. Pero si no es así, y aún si es así, hay perdón en la sangre de Cristo.
La sangre de Cristo nos perdona de todo pecado. La palabra dice que Él no desprecia un corazón triste y humillado. Él no lo desprecia. Un corazón triste, un corazón humillado, Él no lo desprecia. Nos equivocamos, fallamos, somos humanos. Sí, claro que sí, fallamos, nos equivocamos una y otra vez, pero ahí estamos, al trono. Venimos al altar del Padre. Padre, perdóname porque te fallé, perdóname porque hice esto y a causa de esto, que Dios te revele tu dolor de dónde viene. Porque muchos sufrimos, muchos pasamos momentos difíciles, muchos pasamos opresión, pero ¿de dónde viene? Porque muchas veces es causado por nosotros mismos, por nuestras decisiones, por nuestros pecados. Pero aquí Jesús lo estaba haciendo a causa de hacer la voluntad de su Padre. Dice la palabra del Señor: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a continuar leyendo en Lucas, porque hoy estamos viendo Jesús en Getsemaní, el dolor que Jesús pasó en Getsemaní, la agonía que Él pasó en Getsemaní, ¿verdad? Eso es lo que estamos hoy haciendo, el enfoque de Jesús. Vamos a ir a Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como salía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Otra vez vemos que el Señor, el dolor, el sufrimiento que Él estaba pasando, la angustia, la aflicción, era por hacer la voluntad de su Padre. Era causa de dar su vida para rescatarnos a nosotros. Era causa para rescatarte a ti, para rescatarme a mí, para rescatarnos de donde nosotros nos encontramos, para traernos salvación, para traernos liberación, para Él poder restaurar nuestras vidas. Y el dolor que Él estaba sufriendo, la opresión, estaba siendo oprimido en gran manera. Tal vez tú ahora mismo estás oprimida y tú más o menos vas a entender lo que se siente estar oprimido. Y la opresión de Jesús es una opresión mucho más fuerte que la que tú tal vez has sentido, porque tal vez la opresión tuya no ha sido tan fuerte, no lo sé, tú lo sabes, pero sí, a la luz de la palabra, la opresión de Jesús era demasiado grande. Era una opresión tan grande, que dice la palabra aquí más abajo, dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era tanto la agonía de él que él sudaba gotas de sangre. ¿Has experimentado eso? Yo creo que no, yo tampoco. Yo he tenido dolor y créeme, bien duro, demasiado duro, pero yo creo que todavía no he experimentado este dolor donde yo tenga que sudar gotas de sangre como lo hizo él. Él sabía lo que venía, él sabía lo que él iba a pasar, pero él dijo: no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba sufriendo, él estaba pasando por un momento de dolor en ese momento.
Su corazón estaba demasiado quebrantado. Su corazón estaba demasiado dolido. Su corazón era demasiado la agonía. Tú sabes lo que es estar en agonía. Que tú estés en una agonía tan fuerte. Una opresión tan grande. Yo lo puedo ver a él ahí, arrodillado. Lo puedo ver a él orando al Padre, pidiéndole: Señor, ayúdame, porque no sé cómo hacerlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Puedo verlo a él ahí, verlo sentado. Oh, Padre, verlo arrodillado, orando al Padre, clamando al Padre, porque él dice la palabra, que era tanto, y estando en agonía, oraba más intensamente. Entre más era la agonía, más oraba intensamente. Si tú ahora estás en agonía, estás pasando un momento, estás siendo procesada o estás en un proceso y tu agonía es grande, no te quedes ahí. No te quedes ahí tirada. Levántate y sigue como hizo Jesús, que entre más era su agonía, oraba más intensamente. Ora más intensamente. No puedes quedarte ahí, porque necesitas venir a la oración, porque la oración es la herramienta que te va a fortalecer espiritualmente, para levantarte, para poder seguir adelante, para poder seguir avanzando, para que la agonía, para que el dolor, para que el sufrimiento no te derribe, para que esto no te haga que te desanimes, para que no te quedes en una esquina. Él no te quiere ver así, Él no te quiere ver derrotada. Jesús aquí no se quedó derrotado. Vemos a través de la palabra que después Él se levantó. Él se levantó, y cuando se levantó, Él ya estaba fortalecido. Él estaba fortalecido. Que le dice a los discípulos, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí vemos, ¿verdad?, que en ese momento pasamos y fue cuando vinieron a arrestar a Jesús. Él ya estaba fortalecido. Él se levantó con una fortaleza, porque lo vemos ahí en la palabra que dice que un ángel vino y lo fortaleció. Dios le mandó todos los recursos que necesitaba en ese momento para fortalecerlo. La oración te fortalece, la oración te levanta. Te levanta. Hay momentos que tú te sientes tan desanimada que tú no sabes qué orar. Vienes a la presencia y no sabes qué decir. Te sientes como que las palabras no te quieren salir. Pero tú en ese momento, tú empiezas a pedirle a Él: ayúdame, Señor, porque yo no puedo, no tengo, no me salen palabras. Él conoce lo que estás pasando. Él sabe si en ese momento estás en una opresión, que la opresión no te deja. Y Él te va a mandar lo que tú necesitas. Él va a venir y te va a fortalecer para que tú te vuelvas y tú empiezas. Después, no sé si te ha pasado, que cuando tú empiezas, al rato tú empiezas a orar y de repente tú estás orando y al rato de estar orando te levantas, te empoderas y empiezas a orar como no lo pensaste. ¿Por qué? Porque en ese momento el Padre te trae la fortaleza y después el Espíritu Santo empieza a operar en ti y empiezas a orar conforme Dios quiere. Esta es la palabra que traigo para tu vida. Que sea de gran bendición. Léela en tu casa. Medita en ella, que Dios te hable. Cómo Dios nos enseña en esa palabra. Cómo Jesús sufrió todo lo que Él pasó. El sufrimiento, el dolor. Que Él nos puede entender a nosotros.
porque Él sintió lo mismo que muchas veces nosotros hemos sentido. Él lo sintió y Él nos puede entender, porque en su humanidad, en ese momento, Él pudo experimentar todo lo que nosotros experimentamos en esta tierra. Así que no hay nadie mejor que Dios, quien te conoce y quien puede entender tu dolor, quien puede entender tu sufrimiento. Y nos enseña la palabra que todo eso, lo que Él hizo, lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Y todo lo hizo, ¿para qué? Para darte libertad, para sacarte donde tú te encontrabas, para sacarme donde yo me encontraba. Él vino a darnos eso, libertad, libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, libertad. Porque en Jesús hay libertad. En Jesús podemos ser libres, por medio de Jesús podemos ser libres. Y también la palabra del Señor en estos versículos que leímos nos enseña cómo nosotros podemos experimentar todo esto, ¿verdad? Todo esto que Jesús, tal vez no de la misma magnitud, al extremo de sudar gotas de sangre, pero sí, yo sé que hay muchas mujeres que han pasado presiones bien fuertes, opresiones tan grandes que sienten que ya no pueden más. Yo sé que sí, porque a mí también me ha pasado. Pero mira, el Señor nos enseña cómo Él, entre más agonía estaba pasando, más intensamente oraba. Así que ora tú también más intensamente en esa agonía que estás pasando, en ese proceso. No sé si estás pasando por un proceso, pero los procesos, Dios siempre, cada proceso que Dios nos pone es porque Dios nos quiere llevar a otra cosa. Y que ese proceso venga de Él, que ese proceso sea a causa de hacer la voluntad de Él. Y si no es así, está bien. Yo no te vengo aquí a ti a juzgar. Si no es así, si tal vez lo que estás pasando es por una mala decisión, por una mala acción, es porque pecaste, hay perdón de pecado. La sangre de Cristo nos perdona de todo pecado. Solo abre tu corazón, pídele perdón y Él te va a perdonar. Él está ahí con los brazos abiertos. Su amor es tan grande que su amor nos hace perdonar nuestros pecados cuando venimos a Él con un corazón contristo y humillado. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Ese es el amor del Padre que perdona a sus hijos mientras nosotros abramos nuestro corazón para que Él nos perdone. Ese es el amor tan grande que tiene nuestro Padre por nosotros. Ese es el amor que tiene Dios tan grande por sus hijas, como tú, como yo. Es el amor del Señor que nos sostiene. El amor de Él nos sostiene cada día. El amor de Él te sostiene, mujer. Él te sostiene. Su amor es que te sostiene. Así que siga adelante. No te detengas y sigue poniendo la mirada en Él. No quites la mirada de tu Padre. No quites la mirada del autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Mantente fija, mantén la mirada puesta en Él. Sigue adelante, sigue avanzando. No te detengas, porque el Señor tiene planes para tu vida. El Señor tiene planes para cada una de nosotras. Y los planes de Él son perfectos, no como los de nosotros. Los planes de Él son perfectos. Y déjame decirte antes de cerrar que todo esto que estamos pasando ahora mismo, con toda esta enfermedad, con todo esto que tú escuchas en el mundo, todo esto, Él está en control de todo. Él no ha perdido el control. No creas que todo lo que está pasando es que Dios ya perdió el control. No,
Él está en control de todo. Él tiene el control de todo. Así que ponte en sus manos porque Él tiene el control de todo. Tiene el control de absolutamente todo. Que Dios te bendiga.